Saludos compañeras y compañeros, el día de hoy veremos los temas relacionados con proteínas. En el video anterior entonces nosotros vimos principalmente la forma como las proteínas se encuentran constituidas a través de varias secuencias de aminoácidos que se unen por enlaces peptídicos. ¿Qué es lo que nos toca ver en este video? La forma como estas interactúan una vez que ya tenemos todos los enlaces peptídicos formados, que tenemos un aminoácido unido con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto, así formando grandes cadenas. Vamos a representar aquí, en esta esquinita en rojo. Uno, con otro, con otro, con otro. Bueno, este primero quedó medio feo, ¿verdad? Vamos a volverlo a hacer. Ahora sí, con otro y con otro, todos en forma de enlaces peptídicos. ¿Qué vamos a ver en este video? La forma como estos van a empezar a interaccionar tanto entre ellos mismos para darnos a nosotros la formación de estructuras más grandes, y además cómo ellos van a interaccionar también con el medio, ya sea agua, ya sea que en el medio exista otra cosa como un detergente, que exista como un solvente. Bueno, por eso lo vamos a ver en un video siguiente, pero cómo interactúa principalmente entre ellos y con el medio para formar estructuras más grandes. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? El enlace disulfuro. Este enlace disulfuro es un tipo de enlace covalente. Veámoslo aquí. A partir de la cisteína, que tiene dos grupos sulfuros, SH y SH, se va a dar lo que se llama una oxidación. En química orgánica nosotros nos vamos a imaginar lo siguiente, porque realmente no es parte de este curso empezar a determinar números de oxidación, pero en química orgánica nos vamos a imaginar o vamos a saber lo siguiente. Una oxidación es una pérdida, o la podemos representar más bien como una pérdida de hidrógeno, mientras que una reducción para una estructura es una ganancia de hidrógeno. Entonces nosotros vemos aquí lo siguiente. Vamos a borrarlo. Estos dos cisteínas que se encuentran aquí, que ya vimos que son aminoácidos azufrados. ¿Cuál otro aminoácido azufrado existía? También existía la metionina, pero en este caso este azufre se encuentra lo suficientemente disponible para poder reaccionar con este otro. Entonces esas dos cisteínas vienen, estas dos cisteínas de ese azufre, las cuales el azufre tiene un hidrógeno, se oxidan, o sea, pierden ese hidrógeno. Al perder ese hidrógeno con uno de sus electrones, ¿verdad? Cada uno de los hidrógenos se lleva un electrón. Recordemos que entre este S, en este SH que hay aquí, que es un enlace SH, ese enlace covalente tiene dos electrones. ¿Qué es lo que nosotros perdemos? Un hidrógeno con su electrón. De hecho, por eso lo vemos aquí, están los dos hidrógenos y los dos electrones. Pero ¿qué sucede? Este azufre nos queda con su electrón. Y resulta que ese nuevo electrón y el electrón que aporta este otro que también lo perdió, esos dos electrones vienen y se unen para la formación de un nuevo enlace, que lo vemos aquí. ¿Cómo se llama ese enlace? Enlace disulfuro. También lo vamos a encontrar montones de veces en la literatura como puente disulfuro. Que ahí, bueno, hay una palabra, bueno, esa palabra es un poco... hay que tener cuidado con esa palabra, porque recordemos que a lo que le llamamos casi siempre puentes o lo que conocemos casi siempre como puentes son los puentes de hidrógeno. Y recordemos que en el caso de los puentes de hidrógeno no son un enlace, sino que simplemente son una fuerza intermolecular. Entonces, en este caso, mejor llamémosle a este enlace disulfuro, que aunque tal vez a mí más adelante se me salga la palabra puente, ¿verdad? Disulfuro, porque a veces uno ya está muy acostumbrado a eso. Pero recordemos que esto sí es un enlace covalente. Entonces, a partir de las cisteínas, de dos cisteínas, vamos a obtener una nueva estructura llamada la cistina. ¿Qué propiedades tiene esta cistina? Ahorita vamos a ver más adelante que juega un papel fundamental. Todos estos que se encuentran aquí en rosado, con bolitas color turquesa, vamos a imaginarnos que, bueno, como tiene aquí la nomenclatura, cada bolita turquesa es un aminoácido, ya sea glicina, sea prolina, sea tirosina, el que ustedes se quieran imaginar. Resulta que esos aminoácidos se van a unir entre ellos, 1 con 2, con 3, con esta enlace color rosado que está aquí. ¿Cómo le llamamos a esos enlaces color rosado que vimos anteriormente, que se forman a partir del amino y el carboxilo? Esos eran nuestros enlaces peptídicos.
Entonces resulta que esta es una gran cadena como la que dibujamos aquí inicialmente de enlaces peptídicos que van a unir a los aminoácidos. Resulta que esa gran cadena no es plana como yo la estoy dibujando aquí, sino que empieza a interaccionar un aminoácido con otro aminoácido con otro, y nos va a dar estructuras cada vez más elaboradas, bueno, diferentes obviamente entre ellas, ¿verdad? Pero más elaboradas que vamos a ver posteriormente. ¿Cuáles son estos tipos de interacciones que se dan? Ya vimos la primera, que es el enlace disulfuro. Entonces nos vamos a imaginar que estas azulitas que están aquí, esta, bueno, rosaditas que las estamos poniendo en azul, ese tipo de interacciones que se dan entre estos aminoácidos son enlaces disulfuro. Entonces resulta que ¿qué tipo de aminoácidos tienen que ser estos? Aminoácidos que obviamente contengan azufre, en este caso la cisteína. Entonces esta cisteína reacciona con esta otra cisteína para poder formar un enlace disulfuro a través de una oxidación. Lo mismo hacen estas otras, y resulta que la proteína ya no es plana, sino que va siendo una cadena que va empezando a interaccionar con ella misma. ¿De qué forma? En forma covalente, ¿verdad? Por enlaces disulfuro. Y esos enlaces disulfuro nos dan a nosotros ya formas en tercera dimensión. Resulta que no solamente los enlaces disulfuro hacen eso, sino también este otro tipo de fuerzas que lo venimos viendo hace tiempos, que lo vimos en el video número 1 del agua, lo volvimos a ver en carbohidratos, ustedes lo vieron en química orgánica, se ve en el colegio, prácticamente es una fuerza que nos acompaña desde que nacimos, ¿verdad? Son los puentes de hidrógeno. ¿Qué era un puente de hidrógeno? Aquel que se formaba entre oxígeno enlazado a hidrógeno, nitrógeno enlazado a hidrógeno, flúor enlazado a hidrógeno, en el cual el hidrógeno interaccionaba con ya sea el oxígeno, el nitrógeno o el flúor que tuvieran un par de electrones libres a través de una atracción electrostática que se da entre un hidrógeno que tiene una carga parcial bastante positiva. ¿Por qué? Por estar enlazada a un oxígeno, o un nitrógeno o a un flúor que tienen electronegatividades extremadamente altas, y que esa carga parcial tan positiva se veía atraída ¿con qué? Con ese par de electrones que tiene este oxígeno, este nitrógeno o este flúor, que tras de que son extremadamente electronegativos, o sea, se vuelven bien negativos, ¿verdad? Tras de eso tienen pares de electrones libres. Entonces tenemos un hidrógeno sumamente positivo que se atrae con un oxígeno. Vamos a volverlo a poner para que nos quede más bonito, para que nos quede bien claro, porque eso lo vamos a ocupar montones. Entonces, un oxígeno, vamos a hacerlo solo con oxígeno, pero ya sabemos que también es con nitrógeno y con flúor, ¿verdad? Que también, entonces, este hidrógeno que está aquí tiene una carga parcial que la representamos así positiva bien fuerte. ¿Por qué? Porque este oxígeno le robó casi toda la densidad electrónica, porque es muy electronegativo, o sea, le gusta robarse los electrones. Entonces dejó al pobre hidrógeno tan carente de electrones que él se volvió bien positivo. Entonces al estar él bien positivo se encuentra con este que tras de que es electronegativo, tras de eso tiene un par de electrones libres ahí, entonces por supuesto él va a querer, ¿verdad? Al ser tan positivo, agarrar a alguien bien negativo. Y ahí es donde se nos forman a nosotros los puentes de hidrógeno. Entonces veamos que adicionalmente, vamos a volver a borrar aquí en el caso de la proteína. Adicionalmente a los puentes disulfuro, que ya los vimos aquí en rojo, vamos a tener un montón de puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno, que también van a hacer que se dé esa interacción entre un aminoácido y otro aminoácido y se nos forma esa estructura más elaborada en 3D. ¿Cómo se llama esa estructura en 3D? Más adelante vamos a verlas. Eso es la estructura secundaria, la estructura terciaria, la estructura inclusive cuaternaria de la proteína. Pero por ahora vamos a imaginarnos que quiénes son las que se los van a empezar a formar, tanto los puentes disulfuro como los puentes de hidrógeno. ¿Qué tenemos nosotros adicionalmente aquí? Esos puentes o enlaces disulfuro son los encargados de, principalmente, vamos a ver dos aplicaciones, el desarrollo de las masas de pan. Porque cuando nosotros empecemos a ver la formación del gluten, el gluten nosotros vamos a ver que está formado por dos proteínas, que más adelante lo vamos a ver en el grupo 2, que esas dos proteínas requieren un tiempo de reposo para que se formen todos estos enlaces dentro de su estructura. Eso es lo que nosotros le llamamos desarrollo de gluten, a la formación de puentes disulfuro dentro de la masa panaria, que bueno, después vamos a ver que se da una reacción también de crecimiento, bueno, la reacción de crecimiento del pan, ¿verdad? Y se dan ciertas reacciones por ahí
que nosotros más adelante las vamos a ver, pero esta formación de gluten está atribuida principalmente a la formación de enlaces disulfuro en el pan. Adicionalmente, otra aplicación es esto, el pelo rizado, ¿verdad? Como conocemos a una persona que tiene colochos en el pelo, ¿verdad? O el pelo liso, lo que le llamamos comúnmente en Costa Rica como pelo lacio. Resulta que la diferencia entre el pelo rizado y el pelo liso simplemente es la aparición de ese enlace disulfuro. La persona que tiene el pelo rizado, vamos a ver que se forman enlaces disulfuro entre el pelo, aquí, haciendo que bueno, obviamente forme esa forma de bucle que nosotros le vemos. Las proteínas del pelo, en el caso del cabello de nosotros, son meramente proteínas estructurales. Entonces vamos a tener que tiene azufre, ¿verdad? Azufre y azufre y azufre, que van a poder, digámoslo así, como venir, aquí vamos a dibujar este cabello, azufre con azufre, que va a venir a crear un puente disulfuro que va a formar ese bucle que está ahí, va a jalar uno al otro, ¿verdad? Formando esa forma curveada. En el caso del pelo liso, al no existir esto que está aquí, ¿verdad? Al no existir eso que está aquí, por gravedad, esto obviamente se vuelve lacio, ¿verdad? Que es lo que vemos ahí nosotros. Entonces, los enlaces disulfuro van a tener gran importancia en lo que es la estructura tridimensional de una proteína, de igual forma que los puentes de hidrógeno y de igual forma que otras fuerzas electrostáticas que nosotros ya tenemos que haber visto en cursos pasados, como por ejemplo las fuerzas de London, como por ejemplo las atracciones electrostáticas y entre muchas otras, ¿verdad? Que nosotros vamos a ver. Péptidos, nosotros una vez que ya vimos que las proteínas o que los aminoácidos se van uniendo entre ellos utilizando enlaces peptídicos, vamos a tener con eso la formación de péptidos en los alimentos. Aquí podemos ver un primer aminoácido color verde, un segundo aminoácido en color negro y un tercer aminoácido en color azul, que los juntos, los tres, a través de enlaces peptídicos, veamos el enlace peptídico, vamos a volver a verlo. Recordemos que se formaba entre el grupo amino y el grupo carboxilo. Es este enlace color rojo que vemos aquí. Vamos a ponerlo color rojo, rojo, en este caso. Rojo en este caso. Esos son los enlaces peptídicos. Juntos esos enlaces peptídicos nos forman péptidos, ¿verdad? Existen varios péptidos en los alimentos. ¿Cuáles son ejemplos de péptidos que nosotros podemos encontrar en los alimentos? Estos que vemos aquí. La carnosina, ¿dónde la encontramos? Montones de veces en la carne. La anserina, ¿dónde la encontramos? También en tejidos vegetales comestibles, como podría ser pero en este caso sobre todo en el pescado. ¿Qué funciones juegan estos dos péptidos en los alimentos o estos dos péptidos en la carne y el pescado? Que ellos funcionan como amortiguadores del pH. O sea, como un buffer, no dejando que el pH se dispare hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Y cumpliendo funciones meramente fisiológicas. Adicionalmente podemos encontrar, bueno, en el libro de texto ustedes tienen otros tipos de péptidos que podemos encontrar en los alimentos. Otros podrían tener funciones hormonales, como podría ser la oxitocina o podría ser la vasopresina, un montón de otros péptidos en los alimentos que nosotros podemos encontrar, cada uno con funciones bastante específicas. Aquí vemos en este cuadrito tres formas de analizar nosotros péptidos en los alimentos o tres formas de analizar inclusive proteínas en los alimentos. La anhidrina, el biuret y la electroforesis. La anhidrina principalmente es un compuesto que se le agrega, en este caso, a compuestos, ¿verdad?, que tienen este tipo de alimentos que tienen este tipo de proteínas, ¿verdad?, que nosotros nos desarrolló un color azul o un color más bien como morado. Esta anhidrina tiene la capacidad, una vez que desarrolló de color, de formar una estructura mucho más grande que le llamamos morado de Rumans o Rumans. Esa anhidrina nosotros posteriormente la podemos cuantificar por técnicas de ultravioleta, ¿verdad?, más bien por técnicas visibles, ¿verdad? La podemos venir a cuantificar o podemos analizarla por métodos espectroscópicos. El biuret, que nosotros lo vamos a utilizar en el laboratorio cuando veamos la parte de proteínas, ustedes lo van a utilizar ahí. Es un tipo, desarrolla un color que no vamos a decir qué color es para que ustedes lo tengan que descubrir por su propia cuenta, pero es un reactivo que contiene cobre dentro de su estructura y que nos sirve a nosotros para la detección de enlaces peptídicos. La electroforesis capilar es una técnica un poquito más avanzada, es una técnica que nos sirve a nosotros para poder separar las proteínas entre ellas y caracterizarlas, tanto
Bueno, es una técnica que se utiliza cargando las proteínas dentro de un gel, pero utiliza tanto la carga como el tamaño para empezar a separar las proteínas o los aminoácidos o los residuos péptidos entre sí, ¿verdad? Obviamente estas técnicas nosotros no las vamos a ver aquí. Eso ya es de un curso de análisis de alimentos o una parte de análisis de alimentos que se verá posteriormente en otros cursos, pero son tres formas, ¿verdad?, que nosotros podemos tener para la detección de ya sea proteínas o de péptidos que se encuentran ahí, ¿verdad? Una vez que nosotros ya vimos lo que es la formación de puentes de sulfuro, la formación de puentes de hidrógeno, los enlaces peptídicos, vamos a tener las diferentes estructuras. ¿Qué es la estructura primaria de una proteína? Simplemente la secuencia. Lisina, lisina, glicina, glicina, leucina, valina, alanina, histidina en este caso, ¿verdad? Que es lo que vemos aquí. Obviamente ya sabemos que esa secuencia depende de características genéticas, ¿verdad? Y la diferencia va a estar dada a nivel de bioquímico, ¿verdad? A nivel de la síntesis de las proteínas, a través del ARN, a través de lo que dicta el ADN. Eso es lo que nosotros llamamos la estructura primaria. A esa secuencia de enlaces peptídicos está dictada solamente por la secuencia de los aminoácidos. ¿Son diferentes las estructuras primarias de las diferentes proteínas que se encuentran en la naturaleza? Por supuesto. Aunque también nosotros vamos a tener que existen, por ejemplo, se han encontrado partes desde la estructura primaria en ciertas proteínas de la leche que se llaman lactoalbúminas o lactoalbúminas en ese caso, que se parecen mucho a ciertas proteínas que se encuentran en el huevo, que son las lisosimas. Entonces eso sugiere que por ahí puede haber una cierta o un cierto linaje genético parecido, ¿verdad? Porque se supone que eso está dictado de forma genética. Entonces, aunque nosotros vamos a tener en diferentes alimentos diferentes secuencias de aminoácidos, obviamente entre ciertos grupos de alimentos que han seguido un mismo linaje evolutivo vamos a poder encontrar ciertas similitudes, ¿verdad?, entre las estructuras primarias de las proteínas. Entonces, esa estructura primaria, cuando nosotros la rompemos, o sea, si nosotros venimos y rompemos aquí lisina con lisina o lisina con glicina, o empezamos a romper estos enlaces peptídicos, ya sea con la adición de una enzima, eso lo vamos a ver más adelante lo que son enzimas. En este caso la enzima sería una proteasa porque rompe la proteína. Prote de proteína, asa de ruptura. Entonces en este caso una proteasa puede empezar a romper ahí. O también cómo la podemos romper utilizando un aceite mineral, un ácido mineral como el ácido clorhídrico con alta molaridad y 6 molar o 6 mol por litro, ¿verdad? O unas condiciones bastante drásticas podemos utilizar para empezar a romper y a romper y a romper todos esos enlaces. Esa ruptura se llama proteólisis. Prote de proteína, lisis de ruptura. Eso es una proteólisis, la ruptura de la proteína hacia ya sea péptidos o hacia cada uno de sus aminoácidos. Entonces la estructura primaria son la secuencia de aminoácidos. La ruptura de la estructura primaria es una proteólisis. Una vez que tenemos los aminoácidos formados en la estructura primaria, vamos a ahorrar un poquito aquí. Una vez que ya tenemos los aminoácidos formados en su estructura primaria, estos aminoácidos se van a poder empezar a organizar dentro de lo que es el espacio, ya sea por formación de puentes de hidrógeno, ya sea por formación de enlaces disulfuro, por interacciones electrostáticas, por interacciones con otros de otro tipo, ¿verdad? Y nos van a dar lo que se llama una estructura secundaria. Esa estructura secundaria, las dos estructuras secundarias que nosotros nos van a importar más en este curso, o más bien las dos estructuras secundarias que vamos a encontrar como más comunes, van a ser las estructuras de hélices alfa, que es simplemente venir y agarrar esa secuencia y hacer una hélice, como esa que se encuentra ahí, o venir y tener las láminas, que aquí no aparecen representadas, pero vamos a ponerlas aquí abajo, las láminas beta, que es simplemente venir y tomar igual y hacer láminas.
Esas son las dos estructuras secundarias que a nosotros nos van a poder importar más. Se refiere obviamente a ordenamientos regulares y periódicos, ¿verdad? Las proteínas van a ordenarse de forma regular y periódica y van a estar estabilizadas por todas estas fuerzas electrostáticas, puentes de hidrógeno, esas interacciones hidrofóbicas que no las hemos mencionado, ¿verdad? Las interacciones que se pueden dar entre los aminoácidos que no son... O sea, que son hidrofóbicos, que le huyen al agua, o sea, que son bastante no polares, y las interacciones dipolo-dipolo que se puedan dar. Todas estas estructuras secundarias, nosotros, no es que vamos a tener una proteína que solamente tiene un tipo de estructura secundaria, o sea, que toda la proteína son solamente hélices alfa, o todas las proteínas son solamente láminas beta, sino que entre una misma proteína podemos tener grandes cantidades de hélices alfa, grandes cantidades de láminas beta y grandes cantidades de diferentes tipos de organización. Por ejemplo, en una proteína como podría ser la lisosima, que ya la mencionamos que se encuentra en el huevo, podemos encontrar que dentro de su 100% de su estructura, un 45,7% de su estructura corresponde a hélices alfa, un 19,4% corresponde a láminas beta, a otros tipos de un 22,5, un 12,4, ¿verdad? En esa misma van a pertenecer a otros tipos de estructuras que no estamos viendo aquí. Pero veamos que tanto dentro de una misma estructura podemos tener tanto hélices alfa y láminas beta. Por ejemplo, la fasciolina, que es un tipo de proteína que se encuentra en los frijoles, en las bayas, en los frijoles, en ciertos frijoles, vamos a tener que en vez de tener, como en el caso de la lisosima, un 45,7% de hélices alfa, vamos a tener un 10,5%. Obviamente eso ya cambia cualquier cantidad de factores, porque al estar estas proteínas o al estar estos aminoácidos enrollados o interaccionando con ellos mismos, la posibilidad de que otras enzimas o la posibilidad de que una enzima o la posibilidad de que el agua la pueda disolver o la pueda desplegar en algo que vamos a ver más adelante que se llama desnaturalización, que lo vamos a ver en un próximo video, hace que todas esas características cambien. Posteriormente vamos a ver la estructura terciaria, que es una vez que nosotros ya formamos todas esas estructuras secundarias, que nosotros las vimos aquí ya formadas, estas estructuras secundarias van a poder empezar a arrollarse entre sí para formar esto que vemos aquí. Veamos que inclusive aquí vemos que dentro de la estructura terciaria se encuentra una hélice alfa. Entonces van a ser todos esos dominios tipo alfa, todos esos dominios tipo beta, todos esos dominios que van a empezar a unirse en un mismo dominio que tiene un tamaño más grande, al cual le llamamos estructura terciaria. Entonces una hélice alfa, una parte que no tiene ningún tipo de estructura, puede formarse una beta, otra parte que no tiene ningún tipo de estructura, otra beta, otra parte que no tiene ningún tipo de estructura, otra alfa, y resulta que esto interacciona con esto y empezamos a formar estructuras ya mucho más significativas. En la medida que nosotros empezamos a pasar desde una estructura primaria a una secundaria a una terciaria, la especialización, que es una cosa que no hemos mencionado, la especialización de la proteína empieza a ser cada vez mayor y mayor y mayor. O sea que la proteína empieza a ser más específica para un tipo de cosa, para un tipo de estructura, y por lo tanto, al ser más específica, es más delicada. Entonces, eso es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué hace que esta estructura terciaria sea tan estable? O sea, que se dé ese plegamiento, que se formen esas estructuras tan grandotas, ¿verdad? Aquí que nosotros vemos. ¿Cuáles son esas fuerzas en color azul que aparecen aquí? Todas las que ya vimos. Puentes de sulfuro, puentes de hidrógeno, entre muchas otras que nosotros podemos tener. Sin embargo, aquí hay algo que es muy importante, que la estructura terciaria, la forma como la estructura terciaria se organiza, tiene que ver sobre todo con la interacción que tiene la estructura terciaria con el resto de lo que hay alrededor. ¿Qué va a hacer eso que hay alrededor? Imaginémonos que eso que hay alrededor es agua. El agua, nosotros ya vimos de cursos pasados que es polar y que lo polar tiende a interaccionar con lo polar, pero tiende a más bien repelerse con lo no polar. Recordemos que igual disuelve igual, ¿verdad? Lo polar quiere con lo polar, lo no polar no quiere a lo polar. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que esta estructura terciaria, si nosotros la tenemos, esta proteína que nosotros tenemos dibujada aquí en color rojo con azul, que la tenemos dibujada aquí en el lado izquierdo de la presentación, resulta que esa proteína, si lo que tiene alrededor es agua,
Aquí hay agua, gotas de agua, 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 que la estamos representando en color negro. ¿Qué tiene que suceder para que esa agua pueda estar ahí? Para que esa agua pueda estar ahí, los aminoácidos que tienen que estar en contacto con esa agua tienen que ser aminoácidos polares. Obviamente, los aminoácidos que no van a estar en contacto con esa agua, o sea, que están aquí adentro, van a tender a ser aminoácidos no polares. Entonces hay algo bastante importante, ¿verdad? Que nos da a nosotros ya otra idea, una idea más, digámoslo así, más holística respecto a cómo es una proteína. La proteína tiene que estar estable en el medio, porque si yo empiezo a cambiar agua y en vez de poner agua, empiezo a poner algo no polar, esta parte de aquí adentro va a estar teniendo ganas de llegar a esta parte no polar. Entonces la proteína va a poder cambiar de forma, que más adelante vamos a ver que eso tiene un nombre en la siguiente presentación. Pero entonces veamos cómo la estructura de una proteína no solamente depende de las fuerzas que se pueda dar entre ellas, sino que depende de un montón de otros factores, que es el agua que está en el medio, las sales que puedan haber en el medio, la temperatura y un montón de cosas más que vamos a ver posteriormente. Finalmente tenemos la estructura cuaternaria. ¿Qué es la estructura cuaternaria? La vamos a representar aquí mismo. Una vez que nosotros, vamos a borrar un poquito más esto para que no nos quede campo para representar. Una vez que ya nosotros tenemos varias estructuras terciarias, una estructura terciaria, otra estructura terciaria, otra estructura terciaria, resulta que ellas van a poder interaccionar entre ellas formando lo que es una gran estructura cuaternaria. Varias subunidades de estructuras terciarias que se encuentran ensambladas por razones obviamente funcionales, razones ya fisiológicas funcionales, que obviamente no las vamos a ver aquí, pero la interacción entre ellas también se dan de la misma forma de los que se dan las estructuras terciarias, que eran todas las fuerzas que ya hemos visto. Entonces veamos cómo pasamos de una estructura primaria, apenas simplemente una secuencia muy sencilla, que se empieza a arrollar o a formar láminas, que empieza a interactuar entre ellas para formar estructuras más grandes, que interactúan entre ellas para formar estructuras cuaternarias. Obviamente esto último ya es extremadamente especializado y por ende extremadamente delicado. Esperamos que todo lo que aprendimos hoy sobre proteínas sea de su futuro provecho.